Mi esposa infiel, que me dejó cuando estaba hospitalizado, ahora ruega por perdón 12 años después. Hola, soy Jason, hombre de 47 años, y quiero compartir un incidente de mi vida aquí para recibir algunos consejos. Esto se remonta a hace 12 años, cuando estaba casado con Susan, mi primera esposa. Estuvimos casados durante 7 años y teníamos 2 hijos, Laura y Lucas, que entonces tenían 5 y 3 años. Llevábamos una vida normal hasta que un día fatídico lo cambió todo. Una mañana, mientras conducía hacia mi oficina, un vehículo que venía a toda velocidad en dirección contraria chocó contra mi coche. Lo siguiente que recuerdo es haber despertado en una cama de hospital, cubierto de vendas y yesos. La enfermera me informó que había despertado después de 2 días en coma. Sostuve la mano de mi doctor y le agradecí por salvar mi vida. Estaba agradecido por esta nueva oportunidad, pero poco sabía del desastre que estaba a punto de desencadenarse. Después de una semana de tratamiento, mi doctor me informó que la parte inferior de mi cuerpo estaba paralizada y que quizás nunca volvería a caminar. Me derrumbé. Susan también se derrumbó al recibir esta noticia. Era evidente que le resultaba difícil, ya que tendría que encargarse de la casa y de los niños en todos los aspectos. Caí en una profunda depresión, incapaz de comprender mi vida en una silla de ruedas. Pasaba mis días mirando las paredes vacías de mi habitación en el hospital, maldiciendo cómo mi vida había dado un giro tan drástico. Temía nunca poder jugar fútbol con mis hijos, nunca poder bailar con mi esposa, y nunca volver a ser libre. Para empeorar mi situación, Susan dejó de visitarme. Al principio de mi estancia en el hospital, traía a los niños 3 veces por semana. Los momentos que pasaba con mi familia eran los únicos que me daban fuerzas para seguir, pero con el paso de los días, sus visitas se volvieron cada vez más escasas. Le rogaba que trajera a los niños a verme, pero ella decía que los niños no querían visitarme tan a menudo. Me sentía desesperado. Un día, llegó y me entregó los papeles del divorcio, diciendo, definitivamente no puedo pasar mi vida con un hombre discapacitado. Soy joven y deseable, merezco un hombre normal. Sería mentira si dijera que no veía venir esto. Ya había notado el distanciamiento cuando empezó a darme la espalda, pero no esperaba que fuera tan pronto. Un mes después de mi accidente, algunos amigos me informaron que habían visto a Susan paseando de la mano con un hombre de mediana edad, probablemente alguien en sus 50, en cafeterías y centros comerciales, durante las tardes y los fines de semana. Algunos afirmaban que ella ya tenía una aventura antes de mi accidente, y otros decían que su desesperación la llevó a una relación con un hombre viejo, gordo y gruñón después de mi accidente. No habían pasado ni 2 meses desde mi accidente, aún no había sido dado de alta, y ya me habían entregado los papeles del divorcio. Puedo sonar calmado mientras escribo esto, pero en ese entonces no era así. Estaba alterado, devastado y con el corazón roto. Estaba atado a una silla de ruedas, sin ingresos ni ahorros, después de pagar las cuotas de la hipoteca, los gastos del hogar y la educación de los niños. Los ahorros eran inexistentes. Afortunadamente, tenía un seguro que cubría parcialmente las facturas del hospital. Tuve que liquidar mis ahorros para cubrir el resto de los gastos, por lo que al final me quedé sin nada. Quería gritar, golpear mi cabeza contra la pared y maldecir mi destino. No sé cómo logré mantenerme en pie en ese entonces, pero algo dentro de mí me mantuvo cuerdo, probablemente el deseo de vengarme. Después de ser dado de alta, me mudé a la casa de mis padres. Tenía 35 años, estaba divorciado, sin ingresos y dependía de mi madre anciana, tanto física como económicamente. Mi madre era florista y tenía una pequeña tienda en las afueras. Con los pocos ingresos de la tienda y su pensión, lograba cubrir sus gastos. Con esos recursos limitados, se ofreció a ayudarme. Era un sentimiento muy angustiante para un hombre de 35 años depender de su madre de 60. Poco después de mi alta, fui a ver a mis hijos. Cuando llegué a mi casa, estaba cerrada. Los vecinos me dijeron que Susan se había mudado a la casa de su amante con los niños. Según mis vecinos, el amante de Susan era un hombre viejo y gordo que había sido divorciado 2 veces, pero que era inmensamente rico y no tenía hijos. Algunos incluso llamaron a Susan cazafortunas y barata por acostarse con un viejo gruñón por su fortuna. Logré conseguir la dirección de su novio y llegué a su casa. Cuando llegué a la nueva casa de Susan, no me dejó ver a mis hijos, diciendo que ya se habían acostumbrado a su novio y aparentemente lo llamaban papá. Dijo que mi aparición repentina los confundiría aún más. Me amenazó con una orden de restricción cuando insistí en ver a mis hijos. No tenía un centavo para gastar en un abogado, sobrevivía con los escasos ingresos de mi madre, así que me eché atrás.
Menos de 6 meses después de mi accidente y solo unos meses después de mi divorcio, ella ya estaba viviendo con otro hombre. Me sentí asqueado. Le pregunté cómo podía abandonarme y seguir adelante tan rápido, aunque inmaduro, lo sé. Era un padre desesperado en silla de ruedas, ¿qué más podía hacer? Le rogué que me diera al menos una oportunidad para demostrar mi valía. Ella me menospreció, diciendo que era una carga en su vida. Le pregunté si me había engañado antes del divorcio, porque nuestro divorcio se había finalizado hace solo un mes y ya estaba viviendo con su amante. Ella me rechazó diciendo que no era de mi incumbencia y que nunca debería volver a mostrar mi fea cara. Me quedé mirándola, reflexionando sobre mis 7 años de matrimonio con esa mujer que me reemplazó con otro hombre en pocos meses. Me fui de allí con los ojos llenos de lágrimas. Regresé a casa sintiéndome derrotado por la humillación. Lloré como un niño de 5 años frente a mi madre, quien me consoló. Ella me motivó a tomar las riendas de mi vida. No sabía qué hacer con mi vida, estaba desorientado. Para empezar, me uní a mi madre en su tienda. La ayudaba a hacer ramos, atender a los clientes y limpiar la tienda. Tarde o temprano, me di cuenta de que el negocio tenía un gran potencial para crecer, pero mi madre era demasiado frágil para hacerlo por sí misma. Recurrí a mis viejos contactos para asegurar contratos con empresas de organización de eventos para suministrar flores. Gradualmente, formé un equipo, acepté contratos para la decoración de lugares y eventualmente lancé mi propia empresa de gestión de eventos. Me tomó 12 largos años reconstruir mi vida por mí mismo. Mi madre estuvo a mi lado todo el tiempo, apoyándome y motivándome para que me recuperara. Un año después de mi accidente, me enteré de que Susan se iba de la ciudad con mis hijos y su amante. Corrí a la casa para ver a mis hijos, pero ya se habían ido cuando llegué. Antes de eso, intenté comunicarme con mis hijos varias veces, pero Susan me insultaba y me echaba cada vez. Susan tenía la custodia total de los niños y podía decidir todo por ellos. Como yo estaba física y económicamente limitado, no podía disputar la custodia compartida. No podía impugnar su orden de restricción porque estaba demasiado arruinado para contratar a un abogado, mientras que Susan tenía un novio rico. No sabía si ya estaba con él antes de mi accidente, y si no, cómo apareció repentinamente en la vida de Susan. Todo lo que sabía era que era un hombre rico con una gran herencia. En los últimos 12 años, siempre que conseguía alguna pista sobre mis hijos, viajaba para verlos, pero siempre fallaba. Susan me amenazaba con hacerme arrestar, ya que su novio tenía dinero y contactos para salirse con la suya. Por cierto, ese hombre no se casó con Susan, ni siquiera después de 12 años, aunque vivían juntos. Hace un año, finalmente presenté una solicitud de custodia compartida. Estaba esperando ansiosamente que mi negocio de gestión de eventos se estabilizara. Presenté la solicitud de custodia y finalmente logré obtener 15 días. Llegarán la próxima semana a mi casa, aunque Susan hizo todo lo posible para objetar mi petición en el tribunal. Contraté a un buen abogado que presentó mi caso de manera efectiva y obtuve 15 días. Además, mis hijos ya son adolescentes ahora, y se les preguntó si querían verme, a lo que respondieron afirmativamente. Sé que no puedo compensar los últimos 12 años, pero deseo pasar tiempo de calidad con mis hijos. A medida que se acerca el momento, me siento nervioso y emocionado al mismo tiempo. Ahora tienen 17 y 15 años. Sé que los adolescentes pueden ser exigentes en estos días. Espero que mis hijos no sean crueles y tóxicos en extremo. No sé qué historia les habrá contado Susan en los últimos 12 años y si debería contarles la verdad sobre su madre. No sé. ¿Tienen alguna sugerencia sobre cómo debería abordar esto? Estoy súper nervioso y emocionado. Vamos a compartir esto con la comunidad para un par de comentarios. Primer comentario, mis felicitaciones, hombre. Te enfrentaste a todas las adversidades. Buena suerte. El siguiente comentario dice, te sugiero que te lo tomes con calma y vayas con la corriente. Ve cómo se comportan los niños contigo, deja que se unan a su abuela. El vínculo con la abuela puede ayudarte a ganar a tus hijos. Otro comentario antes de continuar, no reveles la verdad demasiado pronto, podrías parecer desesperado. Ve qué tienen para ti. Estoy seguro de que tu ex habría manipulado a los niños hasta la médula, así que ten cuidado si son malvados. Wow, esto es terrible. Lamento mucho que todo esto te haya sucedido. En momentos como estos, realmente deberíamos poder contar con nuestras parejas y familiares para recibir apoyo. Lamento mucho que no pudieras tener eso.
Lo superaste por ti mismo, y eres un hombre fuerte y valiente a pesar de las cartas que te tocó jugar. Afortunadamente, saliste vivo y tienes la oportunidad de ver a tus hijos nuevamente. Esto es algo por lo que estar agradecido. Ellos quieren verte, así que eso es una muy buena señal. Solo sé tú mismo y aprovecha cada momento que puedas con ellos. Actualización 1. Tengo una gran actualización. Omití 2 piezas cruciales de información en mi publicación original. Primero, sobre mi actual esposa, Amy. Sí, me volví a casar hace 5 años con una mujer hermosa. Amy es diseñadora de interiores, la conocí en un evento donde estaba decorando el lugar de la boda y nosotros proporcionábamos las flores. Aún no había comenzado mi propia empresa en ese momento. No fue amor a primera vista, pero nos llevamos bien. Seguimos encontrándonos en eventos similares durante los meses siguientes y nos hicimos amigos. Ella era madre soltera de una niña de 3 años. La idea de iniciar la empresa de gestión de eventos fue de ella, porque había trabajado para una de esas empresas durante muchos años y tenía los contactos y el conocimiento del negocio. Me asocié con ella para lanzar el negocio. Salimos durante un año antes de casarnos. Ahora vivimos como una familia feliz de 4, Amy, su hija Mia, mi madre y yo. Su hija estaba encantada de tener una abuela, y mi madre también estaba feliz. La segunda pieza de información es sobre la compensación por el accidente. Fui golpeado por un camión a toda velocidad, así que, en teoría, debería haber sido compensado por la empresa de logística propietaria del camión, pero en ese momento la empresa logró evadir el pago manipulando los hechos sobre el accidente y echándome la culpa a mí. No pude contratar a un buen abogado en ese entonces, así que no recibí ni un centavo. ¿Sabes cómo funcionan las grandes empresas? Pagan grandes sumas a sus abogados para salvarse. Después de mi matrimonio con Amy, ella sugirió que volviera a presentar el caso, ya que ahora podíamos permitirnos un abogado adecuado. El caso aún está en los tribunales, pero mi abogado nos ha dado una pista positiva de que el fallo vendrá a nuestro favor. Bien, volviendo a mi historia, como mencioné en mi publicación original, hace 3 meses, mis hijos iban a visitarme después de 12 años de mi divorcio. Estaba emocionado y nervioso, pero Amy me calmó y me apoyó todo el tiempo. Fui a recogerlos al aeropuerto. La mayor, Laura, tiene 15 años ahora, y el menor, Lucas, tiene 13. Han crecido para ser adolescentes hermosos. Después de los saludos iniciales, nos quedamos sin conversación, fue incómodo para los 3 durante el camino a casa desde el aeropuerto. Intenté romper el hielo y les pregunté sobre su vida escolar en la ciudad. Deliberadamente evité hablar sobre su madre. Ellos tampoco la mencionaron. Los niños estaban inusualmente callados, o tal vez buscaban una oportunidad para ponerse sus auriculares, como cualquier otro adolescente. Al llegar a casa, Amy nos dio la bienvenida. Los niños parecían sorprendidos, como si no lo hubieran anticipado. No sé por qué Amy fue una sorpresa para ellos, cuando su madre pudo vivir con otro hombre pocos meses después de nuestro divorcio. ¿Por qué no podría yo casarme de nuevo? Amy había preparado la habitación de invitados para los niños. Almorzamos juntos, y Amy presentó el itinerario de vacaciones que habíamos planeado para la familia. Tuvieron una reacción neutral a todo, no estaban ni emocionados ni rechazaron el plan. Amy y yo estábamos confundidos por su respuesta mixta. Se encerraron en la habitación. Poco después, recibí una llamada de su madre, Susan, acusándome de engañar a nuestros hijos. Dijo que los había traído a mi casa para que Amy y yo los manipuláramos. Me sentí desorientado por su comportamiento. Me acusó de ocultarles la verdad sobre mi matrimonio. Me pregunté por sus acusaciones. Le colgué, pero ella seguía llamándome insistentemente. Decidí abordar el problema de frente. Llamé a mis hijos y les pregunté qué estaba pasando. Después de dudar un poco, hablaron. Estaban enojados conmigo porque les dijeron que los había abandonado. Susan había lavado el cerebro de los niños en mi contra y llenado sus cabezas con mentiras y engaños. Les revelé la verdad exacta, que fue su madre quien se lanzó a los brazos de otro hombre tan pronto como tuvo la oportunidad. Eran pequeños en ese entonces, pero aún recordaban bien esos incidentes. Les conté cómo Susan desapareció con ellos en la casa del viejo, y cómo me había amenazado y ahuyentado cada vez que intenté contactarlos. Les mostré la carta de restricción y todas las súplicas rechazadas que hice para verlos. Estaban llorando y se arrepentían de haber creído en las mentiras de su madre todos estos años. Mi hijo menor,
Lucas, admitió que una vez intentó contactarme en las redes sociales, pero Susan lo descubrió. Ella lo manipuló emocionalmente y lo hizo prometer que nunca volvería a contactarme. Los niños admitieron haber sido reprendidos por el novio de Susan. Susan y los niños fueron maltratados en reuniones familiares porque no estaban casados. Susan continuó viviendo como un amante en su casa, aunque el hombre pagaba por su educación, nunca fue una figura paterna para ellos. Mi corazón se rompió al enterarme de las adversidades de mis hijos. Después de que toda la verdad salió a la luz, nos abrazamos y lloramos juntos. Nos fuimos de vacaciones por una semana a Florida y la pasamos muy bien. Laura y Lucas se unieron a Amy y Mia, quien cumplirá 8 este año. No podría estar más feliz de ver a toda mi familia junta. Mis hijos subieron nuestras fotos grupales a las redes sociales con el título Familia Feliz. Tan pronto como Susan vio esas fotos, los llamó y los reprendió por su comportamiento tonto. Los culpó por traicionarla al unirse a nosotros. Me envió un mensaje de texto amenazándome, diciendo que no me dejaría ver a mis hijos si hacía algo para ponerlos en su contra. Me reí de sus amenazas vacías y continué con nuestras vacaciones. Al regresar de las vacaciones, mis hijos conocieron a mis parientes. Mis parientes los recibieron con alegría, y me alegró ver los viejos lazos reavivarse. Cuando estaban a punto de irse, prometieron mantener el contacto a pesar de las amenazas de Susan. Dijeron que se sentían asfixiados viviendo en esa casa y que se mudarían conmigo una vez que terminaran la secundaria. Los abracé y me despedí de ellos. Después de regresar, confrontaron a Susan por su maldad, pero ella volteó la situación contra mí, acusándome de manipularlos en su contra. Han pasado unos meses desde que regresaron, pero hablamos regularmente. Espero tenerlos de vuelta conmigo. Les actualizaré si surge algo nuevo. Muchas gracias. Primer comentario: wow, debe ser tan reconfortante tener todo sobre la mesa y ser completamente transparente con tus hijos. Eso es algo que su propia madre ni siquiera pudo hacer. El hecho de que te haya amenazado para que no los pongas en su contra significa que tiene miedo de las consecuencias de sus acciones y todavía no puede asumir la responsabilidad de lo que te hizo todos esos años atrás. Sus mentiras significaron que tus hijos tuvieron que crecer sin su padre. Actualización 2. Hola a todos. Sé que ha pasado mucho tiempo desde que actualicé. Ha habido mucho drama en los últimos 6 meses. Después de mi primer encuentro con mis hijos hace 3 meses, el caso pendiente contra la empresa de logística se resolvió. ¿Adivinen qué? Obtuve una gran compensación, no solo por el accidente, sino también por las injusticias en el primer juicio. No estoy seguro si mencioné esto, pero en el juicio inicial, la empresa de logística cuyo camión chocó contra mi coche manipuló el caso y me culpó a mí por el accidente, por lo que no fui compensado en absoluto. Apelé de nuevo por sugerencia de mi esposa y gané esta vez. Les di la noticia a mis hijos y estaban igualmente emocionados. Querían verme y les prometí que estarían conmigo permanentemente. Un mes después, Susan apareció en mi oficina. Me tomó de la mano y me pidió perdón. Me sorprendió su repentina aparición. Admitió que después de mi accidente, se desesperó y encontró a ese hombre mayor que buscaba una sugar baby. No conocía todos estos términos hasta que los busqué en Google ese día. El hombre tuvo experiencias horribles con una mujer joven que huyó con su dinero después de unos meses, así que decidió conformarse con una sugar girl no tan joven, Susan, que tenía 32 años en ese entonces. Susan tenía 2 hijos, lo que servía como garantía de su lealtad. El hombre había dejado claro que no se casaría con ella y en su lugar la mantendría como amante, porque no quería compartir la herencia con mis hijos. Susan aceptó sus términos porque él prometió alimentar y financiar la educación de los niños. Le pregunté por qué no consiguió un trabajo. Dijo que nunca había trabajado y no estaba segura de si podría ganar un estilo de vida similar al que su amante le daba gratis. Seguía diciendo que hizo todo para proteger el futuro de los niños. Mantuvo su postura, diciendo que los niños habrían crecido en la pobreza si no hubiera tomado esa decisión. Me molesté tanto con su insistencia que le grité, diciendo que al menos podría haberme dado una oportunidad de recuperarme. Si estaba tan preocupada por el futuro de sus hijos, debería haberlo discutido conmigo en lugar de saltar a conclusiones y abandonarme sin previo aviso. Le dejé claro que había seguido adelante y que sus súplicas no importaban. Recordó todos esos momentos felices que compartimos, como el día de nuestra boda, el nacimiento de nuestros 2 hijos, etc. La aparté, diciendo que era una persona diferente ahora y que todos esos recuerdos habían desaparecido.
ya no significaban nada para mí. Cruzó la línea al decir que ella y mis hijos eran mi familia original, no a mí y Mia. Dijo que Mia no era mi hija y que nunca podría tener una familia adecuada con Amy y Mia. Me sentí asqueado por su mente cruel. Insistió en que la aceptara de nuevo para que el resto de la familia pudiera reunirse. Le dejé claro que amo a Amy y Mia, y que ellas son mi verdadera familia, no ella. Se negó a salir de mi oficina, causando una escena. Se fue solo cuando la amenacé con la policía. Volví a casa y le conté esto a mi madre y a Amy. Amy estaba naturalmente angustiada por esto, pero es una mujer madura y no hizo un gran escándalo. Mi madre dijo que nunca le gustó Susan por su egoísmo. Mamá incluso dijo que Susan había regresado a mí solo por el dinero que recibí después de la resolución del caso. Esa mujer es realmente una cazafortunas. Cuando mis hijos se enteraron del comportamiento de su madre, la reprendieron y le dijeron que se mantuviera en su lugar. No estoy seguro de cómo su Sugar Daddy se enteró de este incidente, pero la amenazó con echarla si intentaba contactarme de nuevo. No podría estar más agradecido con él. La última actualización es que mis hijos se mudarán conmigo este mes. Se quedarán con nosotros brevemente antes de que los inscriba en una universidad cercana. Querían disfrutar de su vida universitaria y quedarse en un albergue. Creo que deberíamos mantenernos conectados, pero al mismo tiempo darnos algo de espacio para conocernos mejor. Los niños han abandonado a Susan y, al final, ella se queda con nada más que su Sugar Daddy. Espero que disfrute del azúcar hasta que se vuelva amargo. Vamos a revisar los comentarios de la comunidad. Primero, me encanta cómo tomas con humor lo del Sugar Daddy. Susan es una aprovechada que saltó al viejo cuando tuvo la oportunidad. De hecho, te estaba engañando antes. Al final, obtuvo lo que merecía. Otro comentarista dijo, por favor, pásame el contacto de tu abogado. Conozco a alguien que está atrapado en un caso judicial similar. Me encanta cómo ganaste contra todo pronóstico. Buena suerte, hombre. No es sorprendente que haya regresado después de que te compensaran con una gran suma. Perdió a sus hijos y se quedó sin nada, tal como tú estuviste. Finalmente, todo la alcanzó. Te deseo a ti y a tus hijos todo lo mejor. El camino por delante parece prometedor. ¿Qué opinas de todo esto? Haznoslo saber en los comentarios a continuación y gracias por unirte a nosotros hoy. Asegúrate de dar me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo vídeo. No querrás perderte nada. ¿Nos vemos la próxima vez?